se arrancó el hábito frente al altar. Dijo que prefería arder en el infierno antes que obedecer a otra mujer disfrazada de Dios. La llamaron loca. Traicionó a la iglesia. Abandonó su vocación. Pero nadie supo lo que ocurría en ese convento. Ayunos como castigo, vigilancia nocturna y confesiones que duraban horas, a puerta cerrada. Las otras monjas lo sabían. Pero callaban. Todas callaban. ¿Qué se espera de una mujer que ya no cree ni en su propia salvación? ¿Fue hereje? ¿O solo quiso vivir? ¿Y si me estoy equivocando?, pensó María Teresa, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía que se oiría a través de los muros. Era 1970. Ciudad de México apenas despertaba, pero en el interior del monasterio de la Santa Renuncia, el tiempo no existía. El frío se quedaba en las paredes. El silencio también. Tenía 21 años, una cara limpia, unos ojos cansados. Llevaba en la mano una pequeña maleta de tela descolorida. Nada más. Del otro lado del portón, una mujer esperaba. Alta. Vestida de negro. Sonriente, pero con una mirada que no pestañeaba. ¿Eres tú, María Teresa Aguilar? Sí, madre. Soy yo. La Madre Superiora le extendió la mano. Era suave como terciopelo, pero helada como una piedra mojada. Bienvenida al lugar donde el mundo deja de gritar, dijo. Esa frase quedaría grabada en la mente de María Teresa durante décadas. Donde el mundo deja de gritar, pero ella no sabía que, una vez dentro, no sería el mundo el que callaba, sino su propia voz. Desde el primer día, todo parecía demasiado perfecto. Las otras hermanas se movían como sombras blancas, en silencio absoluto. La comida era poca pero exacta. Las oraciones eran muchas pero repetidas. Y las reglas eran como cuchillos suaves, no dolían al principio, pero te abrían lentamente. Aquí no hablamos. Aquí rezamos. Aquí servimos. Aquí obedecemos, le dijo la hermana Isabela mientras le mostraba su celda. La habitación no tenía espejo, ni reloj, ni cerradura por dentro. Solo una cama dura, una silla, una cruz de madera y una Biblia gastada, y una pequeña hoja en la mesa, escrita a mano. Aquí muere el yo. Aquí nace el alma. María Teresa la leyó. La dobló. Y la escondió dentro de su diario. Afuera, había dejado una vida que ya no sentía suya. Una madre distante. Un padre que nunca la vio llorar. Hermanos que hablaban todos a la vez. Un novio que nunca la entendió. Fue un sacerdote quien le dijo: tienes alma de contemplativa. El mundo no te merece. Busca a Dios donde solo Él puede escucharte. Y ella creyó. Porque necesitaba creer. En los primeros días, no se permitía hablar. Solo gestos, sonrisas y movimientos suaves. Como si las palabras pudieran romper el aire sagrado, pero lo que más le impresionó fue el sonido de la nada. El silencio en ese lugar no era paz. Era una presencia espesa, como si alguien la estuviera mirando todo el tiempo. Incluso cuando estaba sola, una noche, despertó sobresaltada. Había soñado que abría la puerta de hierro, pero al otro lado no había nada. Solo un vacío negro que la absorbía. Se sentó en la cama. El sudor frío le mojaba la espalda. Escuchó pasos. No venían hacia ella, pero estaban cerca. Muy cerca. Al día siguiente, preguntó a la Madre Superiora si podía hablar con su familia. Solo quería decir que estaba bien. La madre la miró por varios segundos. Luego sonrió. ¿Y si todavía no estás bien? Pasaron semanas. Luego meses. Las oraciones litúrgicas marcaban las horas como campanas invisibles. Las hermanas cantaban como si el tiempo no existiera. Cada movimiento era ritual. Cada mirada, medida, y sin embargo, algo en el aire empezó a pesar. La hermana Catalina lloraba. Todas las noches. Siempre en silencio, mordiéndose el hábito. Nadie preguntaba.
Nadie intervenía. Una mañana, la Madre Superiora tomó a María Teresa por el brazo y la llevó a la cocina. Hoy ayudarás a la hermana mayor. Ella te enseñará lo importante de servir sin preguntar. La hermana mayor no hablaba. Le entregó un cuchillo sin filo, una cubeta con papas sucias, y le indicó el suelo. María Teresa se arrodilló y empezó a pelarlas con las manos. Las rodillas dolían. Las manos sangraban. Pero nadie decía nada. Cada noche, María Teresa escribía en secreto en su diario. Pequeñas frases. Pensamientos sueltos. Gritos silenciosos. Hoy, la hermana Elena cayó. Dicen que fue el ayuno. Yo creo que fue el miedo. Ayer soñé con mi casa. Pero no tenía puertas. Mi voz suena diferente cuando rezo. Como si ya no fuera mía. El único momento del día donde se permitía hablar era durante el receso comunitario, una vez a la semana. Pero incluso entonces, las palabras eran suaves, medidas, como si temieran despertar a algo que dormía en los muros. Un día, en ese receso, una hermana le dijo en voz baja: la Madre Superiora te observa más de lo normal. Ten cuidado con lo que piensas. ¿Cómo va a saber lo que pienso? La hermana solo la miró. No dijo más. No necesitaba. María Teresa comenzó a tener dolores de estómago constantes. No podía dormir. Se le caía el cabello. Una noche, en el pasillo del convento, vio a la Madre Superiora observándola desde la sombra. No dijo nada. Solo se quedó ahí, con las manos cruzadas. Como si supiera algo que ella no sabía. Y fue entonces cuando María Teresa entendió: no estaba siendo guiada. Estaba siendo vigilada. Esa noche, escribió una sola frase en su diario: aquí no encontré a Dios. Solo encontré a alguien que finge ser Él. No sabía aún que esa frase, escrita con tinta temblorosa, sería la primera grieta en un muro que llevaba siglos sin romperse. En el monasterio de la Santa Renuncia, los días no pasaban. Se repetían. Cada mañana, María Teresa abría los ojos sin saber si era martes o viernes. Solo sabía que no debía hablar, no debía preguntar, y sobre todo, no debía pensar demasiado, pero su cuerpo pensaba por ella. Los dolores de estómago eran ahora parte de su rutina. Se le aflojaban las manos al sostener el rosario. A veces, durante la oración, los ojos se le llenaban de lágrimas sin motivo aparente. O eso pensaba. Una tarde, la Madre Superiora la mandó llamar. Había algo en su voz que sonaba amable. Y también definitiva. Hija, ¿cómo estás?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Bien, creo, respondió María Teresa, tragando saliva. No digas, creo. En este lugar, se está bien. O se está en pecado. La madre la miró en silencio. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. El sol se filtraba por los vitrales como cuchillas doradas. Las hermanas me han dicho que escribes, dijo. Un silencio denso cayó en la sala. María Teresa sintió que el corazón se le detenía. Un diario, quizás. Pensamientos. Nada importante. La madre se giró despacio. Sus ojos eran negros como tinta derramada. Aquí no estamos para pensar. Aquí estamos para entregarnos. Esa noche, al volver a su celda, encontró su diario, movido. No estaba como lo había dejado. Las páginas estaban ligeramente dobladas. Y en la última hoja, alguien había escrito una frase nueva, en tinta diferente: la obediencia es la forma más alta del amor. María Teresa sintió un escalofrío que le subió por la nuca. Las reglas empezaron a cambiar. O quizás siempre fueron así, pero ahora se aplicaban con más dureza. Ya no le permitían lavar el altar, como antes. Fue enviada a los pasillos más fríos, a cargar baldes de agua para limpiar el suelo de piedra. Durante horas. En silencio, una hermana intentó hablarle. La madre la vio. Días después, la enviaron a otra ala del monasterio. Nadie la volvió a ver. María Teresa preguntó: ¿y la hermana Clara?
La respuesta fue un susurro seco: aquí nadie desaparece. Solo cambia de función. El único lugar donde sentía algo parecido a consuelo era la capilla pequeña. Un cuarto. Escondido, con un Cristo sin brazos colgado en la pared. Nadie lo usaba. Nadie lo miraba. Allí solía sentarse a escribir versos en pedazos de papel que luego quemaba, por miedo. Uno de esos días, escribió: la fe no se grita. Se muerde. Las comidas eran rituales. Se comía en silencio. Se rezaba antes, durante y después. Una tarde, la Madre Superiora dijo en voz alta: hoy ayunaremos por los pecados de pensamiento. No explicó a quién se refería. Pero todas bajaron la cabeza. María Teresa sintió que hablaban de ella. Durante la noche, soñó con su madre. La veía llamándola desde la puerta del monasterio. Pero no podía abrir. Sus pies estaban clavados al suelo. Intentaba gritar, pero no tenía boca. Se despertó con un nudo en la garganta. Y al abrir los ojos, la Madre Superiora estaba sentada frente a ella. No dijo nada. Solo se levantó lentamente y salió. Desde ese día, cada paso que daba en el convento sentía que era observado. Las otras hermanas ya no la miraban igual. Algunas se alejaban. Otras le rezaban más cerca, como si necesitara purificación. Una mañana, al barrer el pasillo central, encontró un pañuelo en el suelo. Era suyo. Estaba manchado de tinta, y en una esquina alguien había escrito: el silencio también puede ser castigo. Las semanas se volvieron espesas. Las horas, eternas. Un día, mientras limpiaba la cocina, escuchó gritos. Breves. Lejanos. Luego, un portazo. Nadie hablaba de eso. Nadie reaccionaba, pero ella lo sintió como un aviso. La Madre Superiora empezó a aparecer en los lugares más inesperados: detrás de la biblioteca, junto a la lavandería, en la sacristía. Siempre con las manos cruzadas, siempre en silencio. Observando, María Teresa comenzó a evitar su mirada. Pero cada vez que lo hacía, sentía que una culpa sin nombre le mordía el pecho. No era obediencia, era otra cosa. Una tarde, mientras ayudaba a vestir el altar, la madre la tomó de la muñeca. Hija, ¿por qué tiemblas? No tiemblo. Sí, y si lo haces, le acarició el rostro. Un gesto suave. Pero María Teresa sintió que un abismo se abría bajo sus pies. Esa noche, se encerró en la capilla escondida y rompió el diario, pero se quedó con una hoja. Y escribió: aquí no hay pecado. Solo miedo vestido de Dios. La guardó bajo el Cristo sin brazos. Al día siguiente, la hoja ya no estaba. María Teresa comenzó a escribir mentalmente. Ya no tenía diario. Ya no confiaba en el papel. Pero su mente seguía acumulando frases como cicatrices invisibles. Si hablo, pierdo. Si callo, también. En el monasterio de la Santa Renuncia. El invierno había llegado sin previo aviso. No por el clima, que seguía seco, sino por el ambiente, más frío, más quieto, más vigilado. Desde que la hoja desapareció bajo el Cristo sin brazos, algo cambió. Las hermanas ahora la miraban con una mezcla de miedo y distancia. Como si llevara una marca, y quizás si la llevaba, la Madre Superiora la observaba con más frecuencia. No hablaba. Solo aparecía. Como una sombra con hábito, durante una sesión de limpieza, María Teresa alzó la vista y la encontró mirándola desde el pasillo. Parada. Quietísima. Con las manos cruzadas. Cuando la madre se dio cuenta de que había sido vista, sonrió. No como una madre, sino como alguien que disfruta ver a otro temblar. Una noche, mientras todas dormían, María Teresa fue despertada por un roce. Alguien había abierto la puerta de su celda. No entró. Solo la dejó entreabierta. Ese simple gesto le robó el sueño. Pasó la madrugada en la esquina de su cama, abrazando su propio cuerpo, como una niña que teme que el monstruo ya no esté debajo de la cama.
sino dentro del cuarto. Al día siguiente, al revisar sus sandalias, encontró un papel doblado dentro. Hay lugares donde no se grita porque ya no queda garganta. No tenía firma, y no necesitaba. El castigo llegó esa misma semana, fue enviada a la lavandería externa, un lugar apartado del claustro principal, donde pocas iban. Allí, debía lavar mantos viejos con agua helada, sin guantes, sin pausas, el frío partía la piel. El jabón quemaba. En ese rincón del monasterio, el silencio no era sagrado. Era castigo. Una de las hermanas que trabajaba con ella, la más joven, apenas 17 años, tenía los dedos morados. Pero no decía nada. Solo rezaba mientras tallaba. María Teresa le ofreció ayuda. Ella negó con la cabeza. Y susurró: si nos ven hablando, nos separan. Esa tarde, al regresar, encontró su cama deshecha. Las sábanas revueltas. El crucifijo roto. ¿Nadie sabía nada?, preguntó. Nadie contestó. Esa noche, la Madre Superiora la mandó llamar. La sala estaba iluminada con una sola vela. En el centro, un cuenco con cenizas. A veces, hija, Dios quema lo que ya no sirve, dijo la madre. María Teresa entendió sin explicación. Cada día era un paso más hacia adentro. No del convento, sino de sí misma. Un descenso lento hacia un lugar donde ya no había espejos ni recuerdos claros. Una mañana, mientras trapeaba el corredor central, una hermana cayó al suelo. Nadie se movió. María Teresa corrió. La sostuvo. Le rozó la frente. Estaba hirviendo. La Madre Superiora llegó caminando. Sin prisa, no interrumpan sus tareas. Esto pasará. María Teresa gritó: está enferma. La madre la miró y dijo: no está enferma. Está purgando. Esa noche, María Teresa no pudo dormir. Escuchaba llantos, pasos, portazos lejanos y una respiración cerca de su puerta. Cuando abrió, el pasillo estaba vacío. Pero el aire olía distinto, como a miedo sudado. Empezó a escribir otra vez. No en papel, en trozos de tela, en servilletas, en paredes de piedra con una astilla. Ya no rezo. Solo espero que alguien escuche lo que no digo. La obediencia tenía ojos, y estaban en todas partes. Este lugar no purifica. Conserva el miedo en frascos de silencio. Un día, recibió un mensaje, una hoja bajo su plato, doblada con precisión: si quieres irte, debes dejar de esperar permiso. El corazón le saltó del pecho. Nadie lo vio. O al menos fingieron no ver. La hoja desapareció antes de que terminara la comida. Esa tarde, durante el rezo de vísperas, la Madre Superiora pronunció un sermón extraño: la que desafía las reglas, desafía a Dios. Y quien desafía a Dios, se convierte en su enemiga. No dijo nombres, pero los ojos de todas se movieron hacia María Teresa. Pasaron días sin hablar, sin dormir, sin sentir el cuerpo propio. En el lavadero, su piel ya no dolía. Había cruzado esa línea donde el dolor se vuelve costumbre y la costumbre se vuelve obediencia. Una noche, encontró la capilla escondida cerrada con candado. Ya no tenía lugar donde respirar, y entonces decidió que si no podía salir, haría algo peor: dejaría de sentir. Ese sería su siguiente pecado. Desde que cerraron la capilla escondida, María Teresa dejó de llorar, no porque no sintiera, sino porque algo dentro de ella se había secado. Como una flor que se marchita sin que nadie lo note. Como un alma que decide dejar de pedir permiso para doler. La Madre Superiora seguía rondando como una sombra alta. Su presencia era constante, aunque no dijera una palabra. Sus silencios eran órdenes. Su perfume, advertencia. Una tarde, durante la limpieza del refectorio, se acercó a María Teresa por detrás. Colocó una mano en su espalda y murmuró: hay obediencias que cuestan más, pero purifican mejor. María Teresa no se movió. No respondió. Pero algo en su nuca se tensó, como si hubiera recibido un golpe invisible. Esa noche, comenzó a escribir otra vez. Pero ahora,
Las palabras no eran oraciones. Eran confesiones: no sé si estoy sirviendo a Dios o huyendo de mí. Aquí no se busca la luz, se apaga poco a poco, hasta acostumbrarse a la sombra. Lo que una vez se rompe, ya no reza igual. Guardaba los escritos dentro de la manga del hábito. Nadie los vería ahí, o eso creía. Un día, una hermana mayor, la única que le ofrecía una sonrisa sincera de vez en cuando, le pasó un papelito en el pasillo. No decía mucho. Solo esto: no confíes en tu sombra. Aquí también obedece a ella. María Teresa lo leyó. Lo quemó. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo real. Los castigos comenzaron a cambiar de forma. No eran golpes. No eran gritos, eran tareas sin sentido. Horas enteras raspando la piedra del patio. Con un cepillo de dientes. Sosteniendo jarras de agua con los brazos extendidos hasta que temblaran. Cantando sola frente a las demás, sabiendo que todas murmuraban oraciones, por su alma desviada. Pero lo más duro era el aislamiento. Ya nadie le hablaba. Las miradas eran esquivas. Las conversaciones cesaban al verla entrar. Era como si estuviera muerta. Pero caminando, un mediodía, mientras lavaba ropa ajena, vio pasar a la Madre Superiora con 2 sacerdotes. Hablaban bajo. Rían. Uno de ellos la miró. Solo un segundo. Y desvió la vista. Ella bajó la cabeza. Pero en su estómago, algo se revolvió. No era hambre, era asco. Comenzó a tener visiones, pequeños destellos de cosas que no sabía si eran sueños, recuerdos, o avisos del cuerpo que ya no podía más. Veía a su madre en la cocina de la infancia, friendo pan. A su hermana menor llorando bajo la mesa. Al sacerdote que la convenció de entrar ahí. Cerrando la puerta del monasterio desde fuera, todo se mezclaba, y cada noche, una frase nueva se grababa en su mente: esto no es fe. Esto es silencio mal digerido. El cuerpo también se rendía, ya no menstruaba. Tenía moretones sin causa. La ropa le quedaba suelta. A veces, al agacharse, veía puntos negros. Le zumbaban los oídos. Una hermana le dijo, en un susurro apenas audible: hay hermanas que desaparecen. No del convento, sino de sí mismas. Y entonces supo, si no hacía algo, pronto ya no quedaría nada de María Teresa. Un viernes por la noche, fue llamada por la Madre Superiora. Entró en su despacho. Había incienso, una vela encendida y una Biblia abierta en el Salmo del Sufrimiento. La madre le ofreció un té. Ella lo rechazó. He sentido resistencia en tu espíritu, hija. He sentido muchas cosas, respondió, por primera vez sin bajar la mirada. La madre sonrió. El que resiste, se lastima. Solo, María Teresa salió de ahí con las piernas temblando. Pero sin derramar una lágrima. Sabía que esa conversación no era un diálogo. Era una advertencia. Esa noche, mientras limpiaba las escaleras, una voz le susurró desde la oscuridad: hay un cuarto atrás de la biblioteca. Nadie entra allí. Se giró. No había nadie, pero fue, y lo encontró. Una sala olvidada, con libros cubiertos de polvo, una silla rota y una ventana que daba al cielo. Allí se sentó por primera vez en meses, miró las estrellas, y pensó: ¿y si Dios no me escucha? ¿Por qué no estoy donde debería estar? Volvió cada noche. Ese cuarto se volvió su templo secreto. Allí escribía en el suelo con carbón, allí lloraba sin hacer ruido, allí volvió a escuchar su propia voz, aunque fuera solo en la cabeza, hasta que un día, la ventana amaneció tapiada con madera, y una frase, escrita con tiza en la pared: Dios no está aquí. Pero nosotros sí. El cuarto secreto había desaparecido. La ventana estaba sellada. La silla, quemada. Y sobre las cenizas, una nota escrita con letras pequeñas y precisas: cuando la fuga comienza en la mente, ya no hay nada que salvar del alma. María Teresa. No lloró, tampoco rezó, solo bajó la cabeza, y escuchó un ruido que venía de adentro. No era el corazón, era otra cosa, como si una parte de ella, que había estado dormida por años, ahora se levantara, furiosa. Los días siguientes fueron
de niebla, no porque hubiera neblina real, sino porque todo se volvió borroso. Las oraciones se le escapaban de la boca sin que pensara en ellas. Las palabras de las hermanas sonaban lejanas, como en un túnel. Se miraba las manos. Parecían ajenas. Se miraba al espejo, uno escondido en la sala de costura, y no reconocía el rostro. Se dijo a sí misma: si no me encuentro, es porque alguien me escondió. Una madrugada, sintió un ardor en el pecho, se levantó. Al abrir el hábito, vio que tenía una mancha roja, como una quemadura, justo sobre el esternón. No dolía mucho, pero no desapareció en días, y cada noche se hacía más grande. No pidió ayuda médica, sabía lo que le dirían. Es una prueba espiritual, diría la madre. Es penitencia, diría otra. Es el diablo, susurraría alguna hermana, pero ella sabía la verdad. Es mi alma queriendo salir, aunque sea por la piel. El aislamiento se volvió total, ya no comía con las demás. Le llevaban el plato a su celda. Una noche, encontró algo dentro del pan, un alfiler oxidado. No dijo nada. No avisó. Solo lo envolvió en una servilleta y lo guardó bajo la cama. No sabía por qué lo hizo, pero lo hizo. Comenzó a caminar más lento, no por debilidad física, sino por estrategia. Observaba las cerraduras. Escuchaba los turnos de vigilancia. Contaba los pasos de la Madre Superiora. Medía los silencios entre oraciones. No planeaba huir aún, pero el plan ya vivía en ella. En una de las tardes más secas del mes, fue llamada al despacho de la madre. La encontró de pie, junto a un cuadro de Santa Teresa. ¿Has perdido la fe, hija? No lo sé, respondió, sin emoción. Eso no existe. O se tiene fe, o se cae. Entonces, estoy cayendo. La madre sonrió. No con ternura, sino con triunfo. A veces, es necesario que el alma toque fondo para que vuelva a mirar al cielo. Ese día no comió, ni durmió, ni escribió. Solo se quedó sentada, con los ojos abiertos en la oscuridad, hasta que amaneció. Y en ese amanecer decidió. Se acercó a la hermana más vieja, la que había sufrido un desmayo semanas atrás. La encontró sentada junto al huerto. Se sentó a su lado. ¿Crees que Dios está aquí? La anciana tardó en responder. Luego dijo: Dios está donde uno lo necesita, y si lo necesito fuera, entonces corre. Esa noche, María Teresa preparó una bolsa pequeña. No puso ropa, no puso Biblia, solo unas monedas escondidas, el alfiler oxidado, y un papel con la dirección de sus hermanos, que había memorizado y reescrito 1000 veces. Se sentó en el suelo, y escribió, por última vez, en un trozo de tela: no tengo certeza, pero ya no me alcanza con sobrevivir. A la mañana siguiente, fue a la cocina. ¿La madre estaba ahí? ¿Día difícil?, preguntó la superiora, con una taza en la mano. No más que otros. ¿Y tu alma? ¿Sigue inquieta? No, mi alma está esperando la señal. La madre asintió. Le acarició el rostro, con esa ternura falsa que quemaba, y luego, como un susurro, dijo: recuerda, hija, no todas las que se van, sobreviven afuera. María Teresa no respondió, pero por dentro, gritó: y no todas las que se quedan, están vivas. Era domingo, el único día en que el portón del monasterio de la Santa Renuncia se abría. Por unos minutos, los feligreses dejaban cartas, donaciones, algunas frutas. Nadie entraba. Nadie preguntaba. Solo se acercaban, y se alejaban rápido, como si ese lugar tuviera fiebre. Ese domingo, María Teresa no desayunó, no oró, no se confesó, solo se sentó frente a la cruz, con los ojos cerrados, y esperó la señal que no vendría del cielo, sino de su propia carne. A las 9:14 de la mañana, la Madre Superiora fue llamada a la cocina por un derrame de agua caliente. A las 9:15, María Teresa cruzó el pasillo principal, como si caminara dormida, pero no dormía, estaba más despierta que nunca. Había memorizado cada paso, cada crujido, cada rincón oscuro donde podía esconderse si era necesario. Llevaba su pequeño bolso escondido bajo el hábito, ligero, apretado contra el pecho, como si llevara el corazón en una tela. Pasó frente a la lavandería. Nadie
frente al refectorio. Vacío, al llegar al patio interior, escuchó pasos. Se pegó al muro, aguantando la respiración. Cerró los ojos, y entonces recordó la frase que había escrito días antes: no tengo certeza. Pero ya no me alcanza con sobrevivir. Los pasos se alejaron, volvió a moverse, su destino, el despacho de visitas. Una sala al costado del convento, conectada por una puerta externa que daba a la calle, una puerta que solo abría desde dentro, una puerta que era, para ella, más que madera, era una tumba, o una promesa. Al llegar, encontró la puerta entreabierta, se detuvo, sintió algo en el pecho. No era miedo. Era otra cosa, era el recuerdo del mundo, ruido de autos lejanos. Gente hablando. Un perro ladrando, y dentro de ella, una niña que gritaba: «corre. Corre antes de que vuelvan», pero entonces la vio, la Madre Superiora, de pie, junto al confesionario, no dijo nada, solo estaba ahí, observándola. El aire se volvió espeso, María Teresa no podía moverse. Las piernas le temblaban. El sudor le bajaba por la espalda. El corazón no latía. Retumbaba, la madre se acercó. «¿A dónde vas, hija?». Silencio. «¿Crees que afuera encontrarás algo más puro que este lugar?». María Teresa no respondió. «Allá te van a romper. Aquí, al menos, te moldeamos». Ella dio un paso atrás, la madre levantó la mano. No para golpear, para bendecir, pero ese gesto fue la gota final, porque esa bendición tenía forma de jaula. María Teresa corrió, empujó la puerta, sintió el sol en la cara por primera vez en años. El ruido real. El olor a tierra, a humo, a calle. Corrió, no miró atrás, corrió hasta que las piernas no la sostuvieron más. Hasta que cayó de rodillas en una esquina sin nombre. Allí, lloró, no como una mujer rota, sino como una mujer naciendo de nuevo. Un hombre se le acercó. «¿Se encuentra bien, señorita?». Ella no supo qué decir, porque no era una señorita. No era una monja. No era nadie. Aún, pero sí estaba viva, y eso era suficiente, por ahora. Horas después, llegó a la casa de sus hermanos. Nadie la reconoció de inmediato, estaba pálida, flaca, ojerosa, los ojos hundidos, el alma desbordada. Abrieron la puerta, y todo lo que pudo decir fue: «Estoy aquí», y cayó. Tardó semanas en volver a hablar con normalidad, meses en confiar, años en perdonarse, pero jamás, jamás, volvió a cerrar una puerta desde dentro. A veces, en la madrugada, despierta sudando, sueña con la Madre Superiora mirándola desde la ventana, o con una campana que nunca suena, o con una frase que nunca termina, pero al mirar a su hija dormir, al sentir el abrazo tibio de su esposo, se repite a sí misma: «No escapé del convento. Escapé de mí misma». Y eso fue más difícil. Pasaron 3 años, la Ciudad de México seguía siendo ruidosa, impredecible, viva. Pero dentro del pequeño apartamento donde vivía María Teresa, a veces aún habitaba el silencio, ese silencio espeso, eterno. El que no deja dormir. El que camina con uno aunque las puertas estén abiertas. Ella no volvió a hablar del convento con muchos, solo con su terapeuta. Y con su hija, en algunas noches de tormenta, cuando la niña preguntaba: «¿Tú también tuviste miedo cuando eras chiquita?», y María Teresa respondía, más del que podía decir en voz alta: «La vida después de la fuga no fue una línea recta, hubo días de no salir de la cama, hubo noches donde se despertaba gritando, hubo semanas donde no soportaba ver una vela encendida, ni escuchar cantos a lo lejos, ni oler incienso, porque todo eso no era fe. Era gatillo, era regreso, era herida». Conoció a Esteban en una biblioteca. Él buscaba un libro de poesía. Ella, uno de anatomía. Chocaron. Se rieron. Hablaron, pero no fue fácil. María Teresa no confiaba en nadie que hablara demasiado bajo o demasiado bonito. A veces, cuando él la abrazaba, su cuerpo se endurecía, como si el cariño fuera un idioma olvidado. Él no preguntaba mucho, solo la miraba con respeto. Un día, le dijo: «No sé quién fuiste, pero quiero conocer quién eres».
Aunque aún no lo sepas, cuando nació su hija, María Teresa lloró durante horas, no por dolor, sino porque por primera vez en la vida, sentía que algo salía de ella, sin que se lo arrancaran. Años después, abrió una pequeña tienda de costura, le puso un nombre simple, Santa Luz. Porque ya no creía en muchas cosas, pero aún creía que cada uno podía coser sus propias sombras. Cada tanto, escribía, en servilletas, en hojas sueltas, en la parte de atrás de los recibos del mercado. Nunca firmaba, pero todas las frases que dejaba en bibliotecas, estaciones, bancas de parque, decían cosas como: el silencio no siempre es paz. A veces es grito sin boca. Las heridas que no sangran son las que más pesan. No todas las puertas se cierran con llave. Algunas, con miedo. Hay cuerpos que siguen en jaulas, aunque ya hayan salido. No escapé de Dios. Escapé de los que hablaban en su nombre. Ser libre no es olvidar, es aprender a caminar con las cicatrices visibles. Una tarde de lluvia, María Teresa estaba frente al espejo, ayudando a su hija a peinarse. La niña la miró. ¿Por qué tienes esa marca en el pecho? María Teresa bajó la blusa, cubriendo la vieja quemadura. Sonrió. Es para recordar que soy más fuerte de lo que pensaba. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. En las noches, cuando el mundo duerme y la ciudad calla, María Teresa aún enciende una vela, no para rezar, no para pedir, solo para ver cómo la llama se mueve, cómo lucha, cómo no se deja apagar, y se dice a sí misma: no fui mártir. Fui sobreviviente. Y eso también es sagrado. ¿Alguna vez obedeciste tanto que te perdiste a ti misma? Esta historia no fue solo de María Teresa. También puede ser la tuya. Gracias por llegar hasta aquí. Eso ya dice mucho de ti. Ahora, deja algo tuyo aquí. Una palabra. Una herida. Un susurro, porque si tú hablas, alguien allá afuera no se rinde, y si tú escribes, esta historia no muere. Vive en otra. Aquí, tu comentario no es leído, es sentido. Y si esta historia te estremeció, te invito a quedarte cerca. Nos vemos en el próximo video, donde te contaremos algo que, te lo prometo, no vas a poder olvidar.